No me vas a venir a arruinar la cena con tus mentiras, Emanuel, porque acá el único que juega sucio sos vos y todos lo sabemos, gritó Franco Zunino poniéndose de pie de un salto, tirando la servilleta sobre el plato medio vacío, mientras el silencio sepulcral de la mesa se rompía con el estruendo de los cubiertos, cayendo al suelo, y las miradas de todos los compañeros clavadas como cuchillos en el pecho de Manuel Di Gioia, quien, con la cara roja de furia y el dedo índice temblando, acababa de revelar frente a todos que Zunino había estado manipulando las conversaciones y tejiendo una alianza secreta a sus espaldas para enviarlo directamente a la galería. Antes de que la tensión te haga explotar el pecho, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás mirando este escándalo que está poniendo a la casa patas para arriba. Para entender cómo se llegó a este punto de quiebre total, tenemos que retroceder y mirar lo que pasó desde el primer rayo de sol en la casa, porque nada de esto fue un accidente ni un arrebato momentáneo de ira. Todo comenzó durante la mañana, cuando el ambiente en la casa parecía estar en una calma engañosa, de esas que suelen preceder a las tormentas más devastadoras. Emanuel Di Gioia se levantó con la intención de tener un día tranquilo, quizás buscando un momento de paz lejos del ruido constante de las estrategias, pero el destino tenía otros planes para él. Mientras caminaba hacia la cocina para prepararse un café, escuchó voces provenientes del jardín trasero, un lugar que usualmente sirve como refugio para las conversaciones que no quieren ser oídas por el resto. Al acercarse con cautela, sin hacer el menor ruido, pudo distinguir claramente la voz de Franco Zunino. No estaba hablando con cualquiera. Estaba detallando un plan frío y calculado. Zunino le explicaba a otro compañero, con una frialdad que helaba la sangre, que Emanuel se había convertido en un obstáculo para su juego, que era necesario desgastarlo psicológicamente y asegurar que su nombre sonara fuerte en la próxima nominación. Lo más doloroso no fue escuchar el plan en sí, sino la forma en que Zunino utilizaba la confianza que Emanuel le había brindado, usando información privada que Emanuel le había contado en momentos de vulnerabilidad para usarla en su contra y pintarlo como alguien inestable y difícil de convivir. Emanuel se quedó paralizado en ese instante, sintiendo como un nudo se le formaba en la garganta. La traición dolía, pero lo que más le molestaba era la hipocresía. Esa misma hipocresía que Zunino mostraba cada vez que se le acercaba con una sonrisa falsa y un abrazo cómplice. Durante horas, Emanuel cargó con ese secreto, caminando por los pasillos de la casa como un fantasma, observando cada movimiento de Zunino con una mezcla de decepción y rabia contenida. Intentó actuar con normalidad, pero sus ojos no podían mentir, y varios compañeros comenzaron a notar que algo no estaba bien. Sin embargo, Emanuel guardó silencio, esperando el momento estratégico adecuado para sacar a la luz esta traición. No quería que hacerlo en un rincón, no quería que fuera un chisme de pasillo que pudiera ser negado o minimizado. Quería que todos lo escucharan, que todos vieran la verdadera cara de quien decían ser un amigo leal. Y ese momento llegó con la cena familiar, ese evento sagrado, donde todos se sientan juntos, supuestamente para compartir y unir lazos, pero que a menudo se convierte en el escenario de los dramas más intensos. La mesa estaba servida con una abundancia que contrastaba con la tensión invisible que empezaba a acumularse en el aire. La iluminación cálida del comedor, que normalmente invita a la relajación, ahora parecía iluminar las grietas invisibles que separaban a los participantes, mostrando que debajo de la superficie de risas y abrazos había corrientes de desconfianza que estaban a punto de desbordarse. Andrea del Boca, con su elegancia que habitual, intentaba mantener una conversación amena sobre temas triviales, mientras Jennifer Pincoya Galvarini y Manuel Manu Ibero reían suavemente en un extremo de la mesa. Catalina Titi Cherkassky y Janina Sili comentaban sobre las tareas del día, y Luana Fernández y Tamara Paganini parecían disfrutar de la comida sin sospechar la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar. Brian Sarmiento, Juan y Caruso Juan y Car, Gisela Gipio, Pintos y Solange Sol. Abraham estaban inmersos en una charla animada, mientras Cincia Francisquielo, Charlotte Canilla y Sebastián Cola observaban el entorno con esa atención de quien sabe que en esta casa la paz nunca dura demasiado. Matías Hansen, Juan Carlos J.C. López, Mariela Prieto, Nerea Nenu López, Leandro Nigro, Stephanie Steffi Pereira y Alejandra Magluf completaban el panorama, todos creyendo que sería una noche más de convivencia tranquila y sin sobresaltos. Fue en medio de este aparente paraíso que Manuel decidió que ya no podía callar más. Con un tono de voz firme, pero cargado de una tristeza profunda, interrumpió la conversación general. No gritó al principio,
Solo pidió la palabra con una seriedad que hizo que todos detuvieran sus tenedores a mitad de camino. Emanuel miró directamente a los ojos a Franco Zunino y sin rodeos comenzó a desgranar el plan secreto. Explicó con detalles precisos lo que había escuchado en el jardín, mencionando las palabras exactas que Zunino había utilizado para describirlo, la forma en que había planeado manipular los votos y la traición a la confianza que se habían jurado mutuamente al entrar a la casa. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Un silencio tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces del comedor y el goteo de un grifo en la cocina. Pero la reacción no fue la que Emanuel esperaba. En lugar de un repudio unánime hacia el traidor, se desató un mecanismo de defensa grupal que es tristemente común en estos reality shows. Franco Zunino, con una maestría actoral que merecería un premio, se llevó las manos a la cabeza, negando con vehemencia cada una de las acusaciones. Con voz quebrada y una mirada de inocencia fingida, declaró que Emanuel estaba paranoico, que estaba inventando cosas para generar caos y que él jamás haría algo así. Y lo más impactante fue que el grupo, en lugar de analizar los hechos, se puso del lado del agresor. La mente colectiva de la casa, temerosa de enfrentar la realidad de que tenían a un manipulador entre ellos, prefirió atacar al mensajero. De repente las voces comenzaron a superponerse en un caos total. Charlotte Canilla fue una de las primeras en levantar la voz, diciendo que Emanuel siempre estaba buscando conflicto y que no podía dejar que una cena transcurriera en paz. Janina Silly y Manuel Manu Rivero se sumaron rápidamente, acusándolo de ser obsesivo y de arruinar el momento de todos con sus teorías conspirativas. Brian Sarmiento y Juan Caruso Juan Icar le pidieron que bajara un cambio, que estaba exagerando la situación y que si tenía una duda, la hablara en privado, no frente a todos como si fuera un juicio público. Gisela Gipio Pintos y Solange Sol. Abraham miraban con desaprobación, mientras Cincia Francisquielo y Sebastián Cola murmuraban entre ellos, claramente del lado de Zunino. La presión era asfixiante. Todos le caían encima a Emanuel, aplastándolo con acusaciones de ser el problema, el que no sabe convivir, el que envenena el ambiente con su negatividad. Emanuel intentaba defenderse, su voz subiendo de tono ante la injusticia de ser linchado por decir la verdad. Gritaba que estaban siendo manipulados, que no se daban cuenta de que Zunino los estaba usando a todos como peones en su tablero personal, pero sus palabras se perdían en el alboroto. Andrea del Boca intentó mediar con calma, pidiendo respeto y orden, pero su voz fue opacada por el coro de reclamos. Catalina Titi Cherkassky y Luana Fernández le decían que se calmara, que nadie lo estaba atacando, solo le pedían que no arruinara la noche para todos. Tamara Paganini, Mariela Prieto y Nerea Nenu López observaban con incomodidad, mientras Leandro Nigro, Stephanie Steffi Pereira y Alejandra Magluf terminaron por levantarse de la mesa, incapaces de soportar el nivel de agresión verbal que se estaba desatando contra un solo hombre. Juan Carlos J.H. López y Matías Hansen cruzaron miradas, sabiendo que la dinámica de la casa acababa de cambiar para siempre, pero eligieron el camino fácil de no involucrarse directamente en la pelea. La cena terminó en un desastre absoluto y fragmentado. Los platos quedaron a medio comer, las sillas rasparon el suelo con violencia al ser empujadas, y los participantes se dispersaron por la casa, lanzando miradas de reproche a Emanuel, quien se quedó solo en la mesa, con la cabeza baja, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo había expuesto a un traidor, sino que había descubierto que la mayoría de la casa prefería la comodidad de una mentira antes que la crudeza de la verdad. Zunino, por su parte, se retiró con una discreta sonrisa de satisfacción, sabiendo que había ganado la batalla sin siquiera tener que defender sus argumentos, simplemente dejando que el grupo hiciera el trabajo sucio por él y lo protegiera de las consecuencias. Ahora, analizando todo esto con la cabeza fría, tengo que decir que esta situación me deja un sabor extremadamente amargo y una profunda frustración. Es increíblemente injusto ver cómo funciona la psicología de manada en un entorno como Gran Hermano. Emanuel Di Gioia quizás no eligió el mejor momento táctico para soltar esta bomba. Y es cierto que una cena